el primer diagnóstico fue en el 2009, y nosotros tenemos la primer paciente en Argentina se diagnosticó en el 2016, también hace muy poquito tiempo. Por eso es algo nuevo, por eso es algo que la comunidad médica no conoce, es una enfermedad que en general los médicos no conocen. Pensá que de los 15 pacientes de Argentina, cada uno tiene un neurólogo, serían solo 15 médicos que conocen de esta enfermedad. Entonces es clave la difusión y trabajar en que la comunidad médica conozca sobre esta enfermedad. Bien, y por favor llévanos hacia el punto de cómo la podemos definir y como para entender además de qué se trata esta enfermedad que tiene tan baja prevalencia. Bueno, es una enfermedad que dentro de las principales características encontramos la discapacidad intelectual, muchos de los chicos tienen hipotonía, retraso en el desarrollo global, epilepsia. La mayoría de los pacientes empieza con epilepsia en los primeros años de vida. Algunos están diagnosticados también con el trastorno del espectro autista y algunos tienen ataxia, apraxia también entre sus síntomas. Pero ¿dónde se asienta esta enfermedad? ¿Es una enfermedad genética que se hereda por parte de los padres o qué características tiene en ese sentido? Es una enfermedad genética que sucede en el momento de la concepción. Y bueno, que tiene estas características que te comento. En el caso de mi hijo Francisco, bueno, empezamos a ver que algo sucedía en los primeros meses de vida, más o menos 11 meses. Él tiene un tema más motriz, más orientado a la parte motriz. Le contaba, obviamente, que no caminaba, pero no gateaba. Entonces esos fueron los primeros síntomas de alerta. Pero a los 2 años comenzó con ausencias, que es como un parpadeo muy rapidito en los ojos, que es una epilepsia, digamos, es epilepsia eso. No lo sabíamos, por supuesto, en ese momento, así que hasta que hicimos la consulta al médico, a su neurólogo, y bueno, y ahí supimos. En ese momento nos lo diagnosticaron como una encefalopatía epiléptica, que ese era el diagnóstico que teníamos de Francisco, pero con el paso del tiempo, eso fue a los 2 años, recién lo diagnosticamos a Fran a los 6 años. Nosotros creíamos que había algo más, así que seguimos insistiendo con su neurólogo, con sus médicos, hasta que llegamos al estudio genético que lo diagnosticó. Mira vos, pero yo la verdad que cuando te escuchaba recién pensar en síntomas o cómo se expresa y hablar de discapacidad a nivel intelectual, hipotonía, creo que además debe haber un desafío ahí muy grande entre que es poco conocida la enfermedad y que además estos síntomas en muchos casos te pueden remitir a otras enfermedades de tipo neurodegenerativas, que por ahí cuando uno escucha los síntomas las podría pensar también. Sí, claro. En general, al ser una enfermedad tan poco conocida, el diagnóstico nunca va por ahí, ¿no? Luego de varias instancias se llega al diagnóstico final, pero algo que es muy común es o ir por el lado de la encefalopatía epiléptica, porque el paciente tiene epilepsia, entonces por ese lado van, y por otro lado también es que algunos chicos que luego diagnosticaron con SYNGAP1, primero fueron diagnosticados con autismo, ¿sí? Ajá. Entonces esas como que son las principales alarmas que tenemos las familias, o que bueno, hoy con el diario de hoy que tenemos el diagnóstico, sabemos que por ahí empieza el diagnóstico, ¿no? Aunque no lo era el diagnóstico final. Exacto. Y contanos esa instancia de, bueno, ya casi 6 años tu hijo, en ese caso, ¿cómo fue el hecho de poder hacer un estudio genético para una enfermedad en la que casi nadie conoce? Y bueno, en realidad cuando nos pidieron hacer un estudio genético, lo creímos parte de uno de los estudios más que veníamos haciendo en los últimos 6 años. Digamos, hicimos muchos estudios hasta que logramos este diagnóstico, así que en ese momento no generó ninguna expectativa adicional, creímos que era algo más, pero claro, cuando nos encontramos, este estudio genético demora entre 3 y 4 meses, así que bueno, demoró un tiempo considerable. Y cuando nos encontramos con la genetista y nos contó que teníamos finalmente un diagnóstico, que era un diagnóstico para Fran, bueno, obviamente que todo cambió. Empezamos a tomar dimensión de eso pasadas tal vez algunas semanas de ese encuentro con la genetista, porque empezamos a encontrarnos
con otras familias que estaban pasando por lo mismo que nosotros, porque nos encontramos, por supuesto, con la organización acá en Argentina, empezamos a tener contacto con otras organizaciones y bueno, y eso te despeja un montón de dudas, no solo del alivio de tener finalmente un diagnóstico que aunque parezca que no, alivia, porque decís, bueno, por lo menos llegué hasta acá y sé para dónde vamos, sino que también podés responder algunas preguntas que tenías en tu cabeza y que no sabías esa respuesta y que el diagnóstico te da esas respuestas. Así que creo que sin duda ir por el diagnóstico final de nuestros hijos es lo mejor que podemos hacer como padres. Me imagino que sí. Y para vos el hecho además de, bueno, poder encontrar respuesta a muchos interrogantes que seguían dando vuelta en tu vida y en la de tu hijo, tu familia, ¿qué pasó a partir de ese diagnóstico? Porque ahora ya sabías qué era, pero te das con un escenario que no sé si a todo el mundo, o cómo lo tomará el resto, cómo lo tomaría el resto de las personas cuando te dicen, bueno, esta enfermedad, pero sabe que hay 14 chicos nada más hoy con este diagnóstico y el tuyo sería ponerle el número 15. ¿Cómo tomaste esa noticia? Y bueno, sí, fue un shock porque uno no espera nunca que un hijo tenga una enfermedad y menos que sea una enfermedad poco frecuente, que sea poco conocido y que no tenga ni tratamiento ni cura. Pero bueno, no sé, yo tengo una mirada positiva siempre de esta situación y creo que lo bueno es que podemos encontrarnos con otras familias, que podemos ver cuáles son las mejores terapias para nuestros hijos, que podemos seguir trabajando con esa información que ahora tenemos en cómo mejorar la calidad de vida de nuestros hijos. Entonces, me parece eso lo más positivo del diagnóstico. Por supuesto que sí. ¿Y cómo fue el hecho de encontrar, o cómo hiciste para encontrar un profesional que pueda entender lo que era este diagnóstico que te daban como resultado a partir del análisis genético? Y no, es que ese profesional no existe, porque en realidad cuando te mandan a hacer un estudio genético y volvés diciendo que tienen SINGAP1, el neurólogo no conoce esa enfermedad, porque es así, a la mayoría bueno, a todas las familias que estamos acá en Argentina nos pasó eso, no conocen y van aprendiendo con vos, y cuando sucede esta situación de que es una enfermedad tan poco frecuente como el SINGAP1, al final muchas veces las asociaciones de pacientes como la nuestra terminamos a veces teniendo más información que los neurólogos, y no por el lado médico, por supuesto que de ese lado no, pero contamos con más información por estar en contacto con otras familias, entonces bueno, terminamos siendo un apoyo para los médicos y para los referentes, y bueno, y obviamente que uno de los objetivos que tenemos desde la Fundación es hacer que la comunidad médica pueda saber más de SINGAP1, que nos ayude a diagnosticarlo más y que conozca más de eso. Por supuesto. Esta enfermedad. No, sí, me imagino. Y particularmente son neurólogos, ¿verdad? Como referentes principales de un equipo interdisciplinario que acompaña. Bueno, sí, el neurólogo, pero también interviene una genetista en nuestro caso, un genetista que es el que da, digamos, la orden para hacer el estudio genético y el que después te da el informe y entre ambos, digamos, forman parte de ese cuerpo médico que ayuda al paciente, ¿no? Vos nos decías de que, bueno, son 15 los casos hoy en la República Argentina. ¿Estos chicos están en distintas regiones del país? ¿Están concentrados en una sola? ¿Hay relación respecto a la mutación genética y esto también, este dato? Mira, en el caso del SINGAP1, de estos 15 pacientes, no, están por toda la República Argentina. Tenemos casos en Salta, en provincia de Buenos Aires, en Capital, en Bariloche, en Córdoba. Y no tiene que ver con una región en específico, si a eso te referís. Perfecto. No, porque muchas veces, como somos un país tan diverso, también hay situaciones de salud que se relacionan con las comunidades del norte. En este caso no, acá están en distintas regiones. Sí, correcto. Bien, perfecto. Y bueno, y a partir de estos 15 casos, podemos decir de que, por ejemplo, en Argentina, digamos, esa respuesta que necesitan para mantener y sostener la calidad de vida y demás, hoy está garantizada. La ley de poco frecuentes, por ejemplo, les permite a ustedes solicitar y tener cobertura en lo que necesitan para sus hijos e hijas. Sí, creo que más que la ley de enfermedades poco frecuentes,
nos permite tener la cobertura que la mayoría de los pacientes, creo que todos en realidad, sacamos el certificado de discapacidad para nuestros hijos, y entonces a través del certificado de discapacidad podemos cubrir las terapias que nuestros hijos necesitan, que son muchísimas, y me atrevo a decir que la mayoría de nuestros chicos está todos los días a una terapia diferente, entre terapia ocupacional, fonoaudiología, kinesiología. Así que ese es el formato en que logramos cubrir las terapias, a través del certificado de discapacidad.